Mi prédica se titula Lleva mi ofrenda al altar. En Hebreos 5, capítulo 5, del versículo 1 al 3, yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios, tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Amén. Entonces aquí podemos reflejar tal vez en qué es un sacerdote, qué es un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote, tal vez tú piensas y te imaginas como una persona como un pastor, que solamente es un título para los pastores, no es así. Un sumo sacerdote como dice aquí, es una persona que literalmente te representa delante de Dios. Puede ser tú, puede ser tú como líder, amén. Entonces, ¿cuáles son los deberes de un sumo sacerdote? ¿Cuáles son los deberes de un líder? Un sumo sacerdote te guía, te instruye en la palabra, te da consejo, te escucha, te apoya y está ahí presente siempre para ti. Un sumo sacerdote te ama. Un sumo sacerdote te restaura. Un sumo sacerdote está siempre ahí cuando tú lo necesitas. Y esos son los deberes de un sumo sacerdote, de siempre estar ahí, de cuidar de ti. Como un pastor cuida de su oveja, así tenemos que cuidar también nosotros de nuestro hermano, de un pueblo, como un sacerdote. Amén. Entonces me puse a pensar y dije, ¿cuáles tienen que ser las cualidades de un sumo sacerdote? Karina, si me puede leer. Sí. Amén. Para mí, un sumo sacerdote tiene que tener 3 cualidades que son muy importantes y con eso no va a caer y no va a fallar. La primera, el sumo sacerdote tiene que ser escogido y puesto por Dios. La segunda es que tiene que tener al Espíritu Santo. Y la tercera, que tiene que ejercer los frutos del Espíritu Santo, porque no se vale solamente decir que tenemos el Espíritu Santo y no tenemos los frutos del Espíritu Santo. Amén. Esas son 3 cualidades que son muy importantes en un sumo sacerdote, que eres los pastores, son los líderes. Amén. Entonces, ¿cuáles tienen que ser los frutos de un sumo sacerdote? ¿Saben que me puedes leer Gálatas 5:22? Amén. Entonces, esos son los frutos que un sumo sacerdote debe tener para poder llevar una congregación de la manera correcta. Amén. La razón por la cual Moisés pudo liderar a un pueblo por 40 años, un pueblo que era duro, que era un pueblo, rebelde y duro de cerviz. Pero la razón por la cual él pudo gobernar a ese pueblo, primeramente porque tenía las 3 cualidades. Fue llamado por Dios, tenía el Espíritu Santo y ese hombre tenía los frutos del Espíritu Santo. Y nadie me puede decir a mí que él no tenía los frutos del Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia nos dice que Moisés era el hombre más humilde en toda la tierra. Y cuando pensamos en la humildad no es un fruto de la carne. La humildad es un fruto del Espíritu Santo. Porque los frutos de la carne son... ¿Quién tiene Gálatas 5:19? Amén. Entonces ahí podemos ver que
la humildad no estaba mencionada en ningún fruto de la carne. Entonces aquí venimos a entender que ese es un fruto del Espíritu Santo. Y por eso fue que Moisés pudo poder lidiar con esta gente, como dice en Hebreos 5:2, que pudo lidiar con los ignorantes y descarriados. Amén. Entonces, el punto que yo quiero hacer hoy es que a veces tenemos hermanos en la congregación, ¿verdad? Que se creen a veces se creen tan espirituales. Se creen que ya están a un nivel que no pueden caer, que no pueden pecar, y empiezan a menospreciar al hermano que está débil, al hermano que tal vez está fallando en una área. Empiezan a despreciarlo, empiezan a hablar mal de él y empiezan a echarlo a un lado. Pero la palabra de Dios me dice en Gálatas 6:1. Amén. Entonces tenemos que tomar en consideración a un hermano que está débil en la congregación. No podemos estar diciendo, ay, no, yo no me voy a juntar con ese hermano, ese está débil, ese es un pecador. No podemos menospreciar a un hermano porque el Señor tal vez te ha llevado a una madurez espiritual. No te da el derecho de menospreciar a tu hermano, no te da el derecho de hablar de ese hermano, porque sabes que cuando tú empiezas a menospreciar a ese hermano, cuando tú empiezas a hablar mal de ese hermano, tú estás declarando maldiciones a su vida, porque la palabra de Dios nos dice que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Cuando tú empiezas a hablar mal de un hermano, empiezas a maldecirlo, empiezas a despreciarlo, pero sabes que Dios en su misericordia viene, lo levanta, porque tú lo estás menospreciando, porque en vez de tú levantarlo, Dios se fija en tus acciones y Él mira que tú no hiciste nada para ayudar a tu hermano que está débil en la fe. Y mientras Él va levantando a ese hermano con su misericordia, el diablo te está seteando a ti para hacerte caer, porque no tuviste compasión con tu hermano y no lo ayudaste a levantarse. Amén. Amén. Entonces, me gustaría que lean este capítulo de Ezequiel, capítulo 34. Es una advertencia muy fuerte hacia los pastores y hacia los líderes. Amén. Dice en el versículo 4, no hay cuidado de las débiles. No se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas. Cuando ellas se extraviaron, se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Esto dice el Señor soberano. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Yo misma cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz. Dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré las heridas y fortaleceré las debilidades. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. Amén. Entonces es una advertencia muy fuerte que nos está dando a nosotros como líderes, como pastores, que no menospreciemos a esas ovejas que están débiles, que no permitamos que esas ovejas se descarríen en el mundo porque nosotros no pudimos levantarlos y ayudarlos. Amén. Entonces
te pido que cuando llegues a casa, que leas ese capítulo entero, el 34, porque es muy poderoso y nos advierte que cómo debemos ser como con nuestros hermanos que están débiles en la fe, amén. Porque el Señor Jesús nos dice que vayamos y aprendamos lo que es misericordia. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y les pido que sean discretos cuando hablamos de un hermano, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, al menos que sea para edificar. Amén.